Doblarse para no romperse, una frase que hemos escuchado ya, ¿verdad? Ese delicado equilibrio de Delcy Rodríguez en Venezuela, este es uno de los temas del día de hoy. Pero Estados Unidos y Venezuela acuerdan también restablecer relaciones diplomáticas y consulares. Lo anuncia el Departamento de Estados Unidos de Estado, el Departamento de Estado. Curiosamente, en la fecha de otro supuesto aniversario de la muerte de Chávez. Usted sabe, tenemos que creernos que fue en esa fecha. Pero sigue siendo simbólico. ¿A que sí? Mientras tanto, Estados Unidos avisa a Latinoamérica que está listo para lanzar ofensiva solo contra los cárteles. Ay, ay, ay. En el directo de anoche tocamos un poco el tema de la economía post 3 de enero. Y hoy nos vamos a adentrar en ese tema de discusión nacional prácticamente, sobre qué pasaría si se dolariza la economía de Venezuela. Recordamos también, por cierto, que el congresista estadounidense Jared Moskowitz introdujo un proyecto de ley que obliga al Departamento de Estado, o que obligaría al Departamento de Estado, a presentar una estrategia definitiva para lograr la transición democrática en Venezuela en un plazo de 180 días. 6 meses. Y lo que va a pasar en el arco minero no es poca cosa. Puede ser el comienzo formal del fin de la mafia del malandraje de Diosdado Cabello y compañía. Ya les comento qué ha dicho la encargada de negocios de los Estados Unidos, Laura Dobu, y cómo lo vamos a ver desde esta tribuna. Así que quédate, porque este no es solo el resumen típico de noticias, como siempre, una especie de mapa que construimos con lo que viene pasando en las últimas horas. Y de todo eso y más hablamos el día de hoy. Augusto Navarro en este espacio que se llama Apolítico. Comenzamos. Durante una noche de enero, sobre el cielo oscuro de Caracas, usted recordará amargamente que cientos de drones dibujaban una imagen que parecía sacada de una pieza de propaganda del siglo XXI. La silueta luminosa de Nicolás Maduro y Sila Flores, hecha con drones, suspendida sobre las nubes, seguida de un mensaje cuidadosamente coreografiado. El pueblo los reclama. Era un gesto teatral, casi cinematográfico, pensado en transmitir la ilusión de continuidad, pero la realidad política venezolana ya había cambiado de forma abrupta. Apenas días antes, el 3 de enero, esa operación relámpago ordenada por Donald Trump terminó con la detención de ambos en territorio venezolano y con su traslado al Metropolitan Detention Center de Brooklyn, donde hoy, aparte de congelarse, esperan un juicio por cargos federales que incluyen narcotráfico. Esa cosita. Desde entonces, Venezuela vive una especie de suspensión política, un país que está atrapado entre la narrativa oficial, que exige el regreso de la pareja presidencial, aunque ya no tanto, y la realidad de poder que comenzó a reorganizarse sin estos dos. En ese vacío emerge Delcy Rodríguez, no era nueva por supuesto, quien pasó de ser la vicepresidenta leal del sistema a convertirse en la interiana encargada de administrar una transición que nadie se atreve a llamar transición. Su situación, la de Delcy, es extraordinariamente delicada. Debe mantener viva por un lado la liturgia del chavismo, la retórica antiimperialista, la defensa simbólica de Maduro, las consignas de resistencia, pero por el otro, negocia en silencio y a veces no tan en silencio con Washington para evitar correr el mismo destino que su antiguo jefe. La escena resume muy bien la paradoja. Mientras Caracas se llena de vallas exigiendo libertad para Maduro, o se llenaba, y muchas marchas donde algunos manifestantes levantaban pancartas con el clásico Yankees Go Home de muy poquitas personas. Rodríguez mantiene contactos discretos con todos los funcionarios estadounidenses y algunos mucho más mediáticos y abiertos. Incluso, recordemos, que llegó a reunirse en Caracas con John Ratcliffe, director de la CIA, en una reunión que por sí sola habría sido impensable en los años de mayor confrontación ideológica del chavismo. Y esa dualidad no es improvisada, es un cálculo político. Rodríguez necesita 2 audiencias al mismo tiempo, como si se tratara de televisión. Hacia adentro, mantener cohesionada esa basecita chavista que hoy representa apenas entre el 10 o el 15%, y capaz exagero. Pero hacia afuera, necesita convencer a Washington de que Venezuela puede transformarse en un socio funcional en todo un mercado energético global. Por eso, mientras en sus discursos acusa a Estados Unidos de imperialismo, aunque ya no tanto, y de expansionismo, aunque ya casi nunca, en la práctica
Su régimen ha aprobado leyes que facilitan el regreso formal de empresas petroleras a Estados Unidos, y no solo petroleras. Entre eso también estuvo la escuálida ley de amnistía, que permitió la liberación de varios presos políticos, una medida interpretada por nosotros como concesión directa a la presión de Estados Unidos, pero que aún mantiene tras las rejas a cientos de venezolanos inocentes por pura maldad de ellos, pura maldad chavista. El equilibrio es tan delicado que incluso la política exterior revela esa tensión. Cuando Estados Unidos e Israel iniciaron los ataques contra objetivos estratégicos en Irán, el antiguo aliado del chavismo, el régimen venezolano emitió un comunicado ambiguo, condenando el uso de la fuerza, pero sin mencionar directamente a Washington o a Israel. Y horas después, el comunicado desapareció. El mensaje es más que evidente. Caracas no puede pelear esa batalla, tampoco quiere. Pero si la política internacional muestra prudencia, la política interna también sigue siendo una jungla. Desde dentro del propio aparato chavista permanece intacta una figura con enorme capacidad de presión, Diosdado Cabello, el narcoministro de Interior y Paz, y uno de los hombres más poderosos de este sistema, ¿sí? Cabello mantiene influencia sobre sectores militares y sobre los llamados colectivos, estructuras paramilitares que durante años fueron las fuerzas de choque del régimen, pero también la guerrilla colombiana. Una cosita, ¿verdad? Rodríguez necesita a Cabello y Cabello necesita a Rodríguez. Algunos analistas creen que ambos están representando una versión tropical, por decirlo de alguna manera, del policía bueno y el policía malo. Ella como una especie de tecnócrata pragmática que abre las puertas al capital extranjero, y él como lo que es, un matón de cuatro suelas, el guardián duro de la revolución. Y juntos mantienen el equilibrio interno mientras que el país intenta redefinirse. Pero el verdadero factor de poder sigue estando fuera de Caracas: Donald Trump, quien ha dejado claro que la permanencia del nuevo orden venezolano depende de que el país siga esa ruta favorable a los intereses de Estados Unidos. Asimismo, o al mismo tiempo, el propio Trump necesita también que el caso venezolano sea percibido como un éxito estratégico. La caída de Maduro, la estabilización del país y el regreso del petróleo venezolano al mercado global son primordiales. Ese detalle es el que le da a Rodríguez esa pequeña pero real cuota de influencia. Porque si algo sale mal, si el país colapsa, si estalla una guerra interna o si el petróleo vuelve a desaparecer del mercado, el relato político de Washington también se va a ver afectado. Y es que es una relación asimétrica sin dudas, pero no es completamente unilateral. Mientras tanto, dentro de Venezuela la sociedad sigue marcada por una crisis que no comenzó este año, usted sabe que no. Más de 8 millones de venezolanos han abandonado el país desde 2014. La pobreza supera el 80% de la población y la economía sigue dependiendo casi exclusivamente del petróleo. Muchos ciudadanos esperan que esta inversión extranjera reactive la economía, pero por ahora ese alivio es más una promesa que una realidad. Y esta tarde en el directo vamos a hablar más de este tema. Y así el país continúa suspendido entre dos narrativas. Por un lado, la propaganda que insiste en que Maduro sigue siendo el presidente legítimo. Y por el otro, la práctica política que ya opera como si el chavismo estuviera entrando en su nueva etapa, sin Maduro. El propio ADN del movimiento explica esta mutación. Desde los tiempos de Chávez, el chavismo ha demostrado una notable capacidad para adaptarse cuando su supervivencia, sobre todo allí, está en juego. Cambia de discurso, cambia de alianzas, cambia de prioridades, pero mantiene intacto el poder central, conserva el poder. El chavismo ahora no se rompe, se dobla para no partirse. Y hoy, frente al poder de Washington y al vacío que dejó la caída de Maduro dentro del chavismo, la felicidad que dejó para nosotros, todo indica que Delcy Rodríguez está haciendo exactamente eso: doblarse lo suficiente para sobrevivir, para no quebrarse todavía. Y repito, todavía. En un giro que podría reconfigurar el panorama político y económico de Venezuela, la administración de Trump ha sellado un acuerdo multimillonario para que la estatal Minerven venda hasta 1.000 kilogramos de oro a un trader, destinado a mercados estadounidenses. Este pacto recién anunciado no es solo un negocio de commodities, presta atención. Representa un paso audaz hacia la apertura de los vastos recursos minerales de Venezuela, que son muchísimos,
oro, coltán, diamantes, minerales críticos, tierras raras, a inversionistas extranjeros, pero particularmente a los Estados Unidos. Sin embargo, detrás de esta aparente bonanza se esconde una realidad incómoda. Atención, el arco minero del Orinoco, el epicentro de estas riquezas que ha sido el feudo de las mafias, de la corrupción y de la violencia, con Diosdado Cabello, actual ministro de Interior y Paz, narcoministro, como figura central en las sombras. Si Washington busca normalizar esta industria, las horas de Cabello y sus aliados podrían estar contadas, o si no, ¿cómo lo logran? El arco minero, decretado en 2016 por el régimen chavista como una zona de extracción estratégica, se ha convertido en un paraíso para el crimen organizado. Así de simple, como Miraflores, pero más grande. Grupos como el Tren de Aragua, militares corruptos, guerrillas irregulares, incluyendo disidencias de la FARC, ELN, cuanto malandro de cuatro suelas hay, controlan vastas porciones de ese territorio, extorsionando mineros, traficando minerales y sembrando el terror en la población. Reportes independientes destacan cómo estas redes operan con impunidad, cobran vacunas en alcabalas improvisadas y monopolizan la extracción ilegal. En el sur del estado Bolívar, desde Upata hasta el Callao, más de 10 puntos de control paramilitares existen, muchos disfrazados de fuerzas oficiales que garantizan el flujo de ese oro ilegal y el coltán para el beneficio de unos pocos, dejando a las comunidades locales en una miseria absoluta. The Wall Street Journal ha escrito, o ha descrito en este caso, cómo violentas milicias criminales han tomado el control de estas áreas selváticas, donde el gobierno central perdió toda autoridad efectiva, y no solo ellos, muchos medios y muchos periodistas, incluyendo este espacio, hemos denunciado esto. Pero en el corazón de este caos está el narcoministro Diosdado Cabello, acusado por años de orquestar estas operaciones desde las más altas esferas del poder en Venezuela. Fuentes locales y testimonios lo señalan como el dueño de facto del arco minero, protegiendo cabecillas del Tren de Aragua, paramilitares que operan bajo su mando y cuanto criminal hace vida allá adentro. Su presencia en esa reunión en Miraflores, justo cuando se negociaba el acuerdo con Estados Unidos, no es casualidad. Cabello ha sido un pilar del chavismo duro y su control sobre estos recursos explica su supervivencia política incluso tras la caída de Maduro. Otro gallo cantaría de no haberse hecho con este control. Washington, usted sabe, puso precio a la cabeza de Diosdado, junto a otros como la de Vladimir Padrino, el de Goma Espuma, el TikToker. Recompensas millonarias que esperan ser cobradas. El nuevo acuerdo minero cambia las reglas del juego. Durante su visita a Caracas, el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, enfatizó que las reformas mineras venezolanas permitirán a grandes compañías extranjeras operar con seguridad, prometiendo licencias y garantías contra la inestabilidad. Y esto no es una retórica vacía, créame que no es. Para que inversionistas estadounidenses, más de 2 docenas de empresas mineras que acompañan a Burgum, pongan millones de dólares en juego, el interinato de Delcy Rodríguez debe depurar el sector. Y eso implica desmantelar las redes criminales que infestan el arco minero desde el Tren de Aragua hasta los minions irregulares que son leales a Diosdado Cabello. El propio Burgum ha destacado la necesidad de asegurar la seguridad de las compañías mineras, imagínese usted, y superar, por supuesto, así las metas de producción, lo que obviamente choca de manera frontal con el status quo mafioso que opera en la zona. Críticos ya cuestionan los beneficios de este pacto, sugiriendo que va más allá de la economía y que entra en el terreno geopolítico de Estados Unidos. Tras dominar las exportaciones petroleras venezolanas, ahora el país del norte apunta a los minerales críticos para su industria tecnológica y también para la industria energética. Por lo tanto, permitir que Cabello siga manejando el oro como si fuera su finca personal, sacando riquezas del subsuelo mientras las comunidades no reciben ni un grano de arroz, simplemente no encaja en esta visión. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense, la famosa OFAC, ya emitió licencias para estas transacciones, pero con un plazo de negociación de 30 días que comienzan a oler a ultimátum de Cabello. Métale el coco. En última instancia, este acuerdo podría entonces marcar el fin de una era. El narcoministro Diosdado Cabello, el meón del Furrial, como muchos lo llaman, ha sobrevivido a purgas y a sanciones
gracias al control sobre estos enclaves criminales, incluyendo los criminales de las Fuerzas Armadas. Pero con Estados Unidos exigiendo limpieza para invertir y el interinato bajo presión para entregar resultados, ese imperio minero se puede desmoronar. Las mafias no pueden coexistir con corporaciones multinacionales que demandan ley y orden. Si Rodríguez quiere exceder metas de producción y atraer miles de millones de dólares a Venezuela, deberá sacrificar a los dinosaurios chavistas como Cabello. Y es que sus horas, en efecto, y si usted lo piensa de esta manera, deben estar contadas. No por justicia divina, sino por la implacable lógica del capital estadounidense. Venezuela podría entonces finalmente ver una normalización minera, pero a costa de devorar a sus propios lobos. Y ese banquete estamos locos por verlo, ¿no? Washington restablecerá relaciones diplomáticas con Venezuela. También informaba el día de ayer el Departamento de Estado, en una señal de deshielo tras el derrocamiento de Nicolás Maduro y, curiosamente, el día en que se cumplía un año más desde que, según ellos y según los cuentos de quienes asaltaron el poder, ya no vemos esa cara ni tampoco lo escuchamos, afortunadamente. Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela han acordado restablecer las relaciones diplomáticas y consulares. Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y, por supuesto, avanzar en la reconciliación política de Venezuela, señalaba el Departamento de Estado en un comunicado publicado en diferentes medios. Esto dice el comunicado: las autoridades interinas de Venezuela y Estados Unidos han adoptado restablecer relaciones diplomáticas y consulares. Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política de Venezuela. Nuestro compromiso se centra en ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente. Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar al pueblo venezolano y trabajar con socios en toda la región para promover la estabilidad y la prosperidad. Y así, de esa manera, ya pronto tendremos entonces a un bandido como Félix Plasencia haciendo vida acá en los Estados Unidos como enviado del interinato. Pero eso sí, por ahora. Y en medio de la tormenta política que atraviesa Venezuela, otro fantasma histórico vuelve a recorrer el debate nacional, el de la desaparición definitiva del Bolívar. Porque mientras que el país intenta redefinir su equilibrio de poder tras la caída del viejo orden político, la economía sigue recordando que la verdadera crisis de Venezuela nunca fue solamente política, sino también económica, monetaria, producto de la corrupción y de la ambición de estos tipos. Y por supuesto, los números son demoledores. Las estimaciones del economista Steve Hank, profesor de Johns Hopkins University, ubican la inflación anual venezolana en torno, ¿qué cifra?, a 665% para febrero de 2026. Una cifra que vuelve a colocar al país entre los casos más extremos de todo el planeta. El problema es que ni siquiera existe un dato oficial para contrastar esa estimación, porque desde hace años el Banco Central de Venezuela publica estadísticas de forma irregular, obligando a economistas e instituciones internacionales a reconstruir la realidad mediante cálculos independientes. El resultado, obviamente, es una economía donde la moneda nacional ha perdido más del 87% de su valor en un año. Una dinámica que el Fondo Monetario Internacional describe como una crisis inflacionaria prolongada. Y cuando una moneda se evapora a ese ritmo, inevitablemente surge la pregunta que hoy divide a economistas, a empresarios y a analistas. ¿Debería Venezuela dolarizar oficialmente su economía? Lo leo en los comentarios. Porque en la práctica la dolarización ya existe, solo que de forma informal. Desde hace varios años, los venezolanos, usted lo sabe muy bien, compran alimentos, pagan alquileres y calculan todo a precio en dólares. El bolívar sobrevive más como una unidad contable residual, como un viejo recuerdo, que como un verdadero instrumento de ahorro o de referencia económica. Pero convertir esa realidad de facto, la de la dolarización, en una política oficial, implicaría un salto radical. Es reconocer que el país renuncia a su moneda para adoptar formalmente el dólar estadounidense. Para algunos especialistas, ese paso sería simplemente reconocer lo que ya ocurre en la vida cotidiana de Venezuela.
El analista Franklin Roldan sostiene que sincerar oficialmente el uso del dólar podría estabilizar el cálculo de precios y salarios, reduciendo esa incertidumbre permanente que genera un tipo de cambio que se mueve todos los días. En teoría, eliminar la volatilidad cambiaria permitiría reconstruir lentamente el poder adquisitivo de los trabajadores y ofrecer un marco más predecible para la inversión. Sin embargo, otros economistas advierten que la dolarización puede ser una ilusión de estabilidad si no se resuelve primero, los problemas estructurales de todo el país, que no son pocos. El economista Daniel Arraez lo resume con crudeza cuando se le pregunta sobre el tema. Sin una reinstitucionalización del Estado y sin independencia real de poderes, cualquier reforma monetaria va a ser apenas un paliativo. Incluso con el dólar como moneda oficial, Venezuela seguiría enfrentando sanciones internacionales, desconfianza jurídica y un sistema económico donde el propio Estado controla la circulación de divisas. Y esto no está bien. En otras palabras, cambiar la moneda no cambia a todo el sistema. Claro que no. Esta visión conecta con un diagnóstico mucho más profundo que varios economistas comparten. El problema del bolívar no es solo económico, es obviamente político. Durante décadas, la emisión de moneda sin control, el gasto público opaco, más que opaco, clandestino prácticamente, la ausencia de disciplina fiscal, todo esto destruyó la confianza en la moneda nacional. El decano de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, Ronald Balsa, recuerda que la relativa estabilización que experimentó el país en algunos momentos recientes no ocurrió porque el bolívar se fortaleciera, sino porque comenzaron a circular dólares en la economía que venían o que llegaban inyectados de otros países. No fue una sustitución oficial de la moneda, sino la aparición de un sistema multimoneda, porque también está el euro, donde el dólar terminó ocupando el espacio que el bolívar ya no podía sostener. Y ese matiz es bastante importante, casi crucial. Porque dolarizar oficialmente implica mucho más que permitir ya el uso del dólar de manera oficial. Significa renunciar a herramientas que son clave de la política económica, las cuales permiten tener capacidad de emitir moneda, ajustar el tipo de cambio o modificar las tasas de interés para responder a diferentes crisis internas. La economista Tamara Herrera, presidente de la consultora Síntesis Financiera, advierte que esa camisa de fuerza monetaria puede estabilizar los precios, pero también puede limitar la capacidad de reacción de un país ante choques externos. Y vaya que Venezuela es particularmente vulnerable a esos choques porque su economía depende exclusivamente del petróleo. Si el precio del crudo cae o si la economía global entra en recesión, un país dolarizado pierde mecanismos para absorber el impacto, porque el dólar no es su moneda, es la moneda de los Estados Unidos. Y esa es precisamente la razón por la que algunos economistas prefieren otra ruta, intentar reconstruir el bolívar en lugar de enterrarlo definitivamente. El economista Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica, defiende esa posición. A su juicio, el objetivo debería ser restaurar la credibilidad del bolívar mediante un banco central independiente, similar a los modelos que existen en países como Perú o como Colombia, donde las autoridades monetarias tienen autonomía real para defender la estabilidad de la moneda. La dolarización, explica, podría eliminar rápidamente la inflación, sí, pero también sería una decisión irreversible, porque una vez adoptado el dólar, el país pierde instrumentos que son clave para enfrentar ciclos económicos distintos a los que enfrenta los Estados Unidos, el garante, el emisor de la moneda. Y la historia latinoamericana muestra que esa decisión, por supuesto, también tiene resultados mixtos. Cuando Ecuador adoptó el dólar en el año 2000, logró reducir drásticamente su inflación y estabilizar su sistema financiero. Algo similar ocurrió en El Salvador tras la dolarización de 2001, donde la estabilidad de precios se convirtió en una de las principales ventajas del sistema. Pero, como decía aquel sketch, que baile que siempre hay un pero, ambos países también enfrentaron nuevas limitaciones, menor flexibilidad ante la crisis o ante crisis externas, pérdidas de ingresos por emisión monetaria y dificultades para responder a un shock financiero global. Pero mientras tanto, el tema que nos atañe ahora, el día de hoy, Venezuela, otra economía paralela ha ido creciendo silenciosamente. Ante el colapso del bolívar, millones de venezolanos han comenzado a utilizar, y dígame usted si me equivoco, criptomonedas. Criptomonedas como mecanismos de pago, de ahorro o de envío de remesas.
El Bitcoin se ha convertido en una herramienta para proteger el valor frente a la inflación, mientras que la stablecoin Tether se utiliza ampliamente para transferencias internacionales y comercio digital. Según diversos estudios, alrededor de un 9%, que no es poca cosa, de las remesas que son enviadas al país utilizan activos digitales, situando a Venezuela entre los 20 países con mayor adopción de criptomonedas en el mundo, por obligación, por necesidad. Pero incluso ese refugio también tiene riesgos. El abogado especializado en tecnología, Raymond Horta, advierte que las stablecoins dependen de la solvencia de sus emisiones. Si una empresa emisora colapsara o enfrentara problemas regulatorios, ya usted sabe, los usuarios podrían quedar repentinamente sin acceso a sus fondos, en la quiebra. Por eso, propone mirar modelos regulatorios como el de Bermuda, donde los activos digitales operan bajo supervisión estricta, con reglas claras y con respaldo institucional antes que aventurarse a una especie de adopción de criptomoneda. Al final, todas estas discusiones convergen en una conclusión incómoda. No existe una solución monetaria que funcione sin una reforma institucional que sea profunda. La estabilidad no depende solo de la moneda que se utilice, sino de la confianza de las reglas de juego. Y sin transparencia fiscal, sin independencia institucional y sin seguridad jurídica, cualquier moneda, sea el bolívar, el dólar, el yuan, una criptomoneda, el euro, la que sea, los francos suizos, terminará atrapada en la misma dinámica de desconfianza. Y en Venezuela, esa desconfianza no se construyó en un día, se acumuló durante décadas. Por eso, mientras el país debate si se debe dolarizar la economía, restaurar la moneda o avanzar hacia una criptoeconomía más regulada, la verdadera pregunta sigue siendo otra, la que nos atañe todos los días en este espacio. Si el Estado venezolano será capaz de reconstruir la confianza que destruyó él mismo en su propia moneda, y el chavismo no está capacitado para eso. Porque al final, ninguna economía puede sostenerse cuando sus ciudadanos dejan de creer en el dinero que llevan en el bolsillo, y sobre todo cuando no creen ni el Padre Nuestro a los delincuentes que ocupan el Palacio de Miraflores en este momento. Por eso, la transición más rápido, más temprana, más pronta, es necesaria. Y ya para cerrar, el congresista estadounidense Jared Moskowitz introdujo un proyecto de ley que obligaría al Departamento de Estado a presentar una estrategia definitiva para lograr la transición democrática en Venezuela en un plazo de 180 días, 6 meses. El documento oficial que se introdujo a finales del mes pasado, bautizado como la Ley de Estrategia para la Transición Democrática en Venezuela, HR 7674, si usted quiere buscarlo en internet, aterriza en la Cámara de Representantes en un momento crítico. La legislación exige la rendición de cuentas directas por las graves violaciones de derechos humanos cometidos por el régimen. De acuerdo con ese texto original del Congreso al que se tuvo acceso y que usted puede ingresar en internet, la propuesta no se enfoca únicamente en el ámbito diplomático, también ordena al gobierno estadounidense garantizar programas de asistencia para fortalecer el acceso a servicios básicos y a blindar la sociedad civil. Y eso incluye un mandato para proteger a la prensa independiente, a los defensores de derechos humanos y a los actores no gubernamentales. La medida busca evitar que quienes denuncian las atrocidades del sistema chavista queden desamparados ante la persecución estatal. El proyecto de Moskowitz aterriza en una realidad hostil de nuestro país, porque todo esto resuena profundamente en una geografía donde los apagones diarios, el agua llega por cisternas o el sueldo mínimo ni siquiera roza los 3 o 4 dólares mensuales, es la realidad de cada uno de los venezolanos. La presión de Washington apunta tanto a la cúpula como al colapso interno. Ahora bien, para el venezolano común y corriente, que espera soluciones para mañana, es vital entender cómo se mueve la maquinaria en Washington. Una ley de Estados Unidos o un proyecto de ley no se decreta por televisión ni tampoco se aprueba en 24 horas, como hacía el chavismo. El camino de ese proyecto apenas comienza. Todo arranca con la introducción, fase en la que estamos el día de hoy. Actualmente el HR 7674 entró a la fase de diagnóstico en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y seguirá así su paso. Si sobrevive a las enmiendas y a las votaciones de esa comisión, el proyecto entonces pasa al Pleno,
donde 435 congresistas deciden su suerte. Si la Cámara Baja, o sea, los diputados, por decirlo de esta manera, le da luz verde, entonces cruza la calle hacia el Senado y allí arranca otro maratón de debates y de negociaciones. Y ese tránsito burocrático puede durar desde un par de meses hasta mucho más de un año, dependiendo del pulso político de los Estados Unidos. Solo si ambas cámaras aprueban el mismo texto exacto, el documento viaja al escritorio del presidente en el despacho Oval para que Donald Trump coloque su firma definitiva. Así que la movida legislativa de Moskowitz le marca un reloj de arena a la diplomacia de la Casa Blanca, obligándolos a reportar anualmente sus avances. El próximo paso, clave, será medir el apoyo bipartidista en el comité para saber si esta estrategia tiene la gasolina necesaria para convertirse en una ley este mismo año. Y mientras tanto, la espera de nosotros desespera. Estados Unidos y Venezuela examinan contratos petroleros confidenciales del régimen de Maduro, firmados por Delcy, obviamente, era la ministra de Petróleo. Adicionalmente, cooperación energética y fortalecer el sector minero, ojo allí, lo acabamos de hablar. Trump ve paralelismos entre Irán y Venezuela y sobre por qué Venezuela evita defender a aliados o a su aliado, Irán en este caso, tras el ataque de Estados Unidos e Israel. Bueno, de eso y más hablamos en este video que te dejo por aquí. Así que pásate y échale una miradita, que hay buena información. Nos vemos en la tarde del día de hoy, directo a eso de las 6:30 hora de Miami, 7:30 de Venezuela. Hay cositas de qué hablar y yo quiero preguntarles. Libertad o nada, señores, porque seremos libres.